El árbol. En medio de un vasto campo verde adornado por la naturaleza y la tranquilidad, se erigía un imponente hospital psiquiátrico de 3 plantas. Las grandes ventanas de cada planta capturaban la luz del sol, bañando los pasillos y las habitaciones en una luminiscencia suave y acogedora que contrastaba con la naturaleza seria del edificio. Este diseño no solo permitía que la luz natural inundara el interior, sino que también ofrecía a los pacientes y al personal vistas tranquilizadoras del paisaje exterior. Justo en la distancia, destacándose en el paisaje, había un árbol inmenso, sorprendente en su apariencia. A pesar de parecer seco y desgastado por el tiempo, el árbol estaba, de hecho, lleno de vida, con hojas frescas que susurraban con cada brisa que pasaba. Era un espectáculo fuera de lo común, un recordatorio constante de la resiliencia y la renovación, temas que resonaban profundamente con el propósito del hospital. El campo verde alrededor del árbol servía como un punto de encuentro para aquellos que buscaban un momento de paz y reflexión. Pacientes acompañados por personal, a veces en profundas conversaciones, otras veces en silencio contemplativo, se veían frecuentemente paseando por esta área. Carros llegaban periódicamente al hospital, trayendo nuevos pacientes, visitantes y suministros esenciales. El camino que llevaba al hospital estaba bien mantenido, con pequeñas piedras que crujían bajo las ruedas de los vehículos. Cada llegada era un recordatorio de la conexión del hospital con el mundo exterior, un mundo que muchos de los pacientes estaban aprendiendo a navegar de nuevo. Dentro del hospital, los pisos variaban en función y ambiente. La planta baja era más bulliciosa, con áreas de recepción y salas comunes donde se realizaban actividades terapéuticas grupales. Las plantas superiores eran más tranquilas, dedicadas a la recuperación y tratamiento individualizado. Las grandes ventanas en estas plantas ofrecían a los pacientes habitaciones con vistas al árbol y al campo verde, proporcionando un entorno calmante que fomentaba la introspección y la sanación. El hospital, con su estructura imponente y su ubicación serena, servía como un santuario de curación, donde cada elemento, desde la arquitectura hasta el árbol singular en la distancia, estaba diseñado para fomentar el bienestar y la esperanza entre aquellos que cruzaban sus puertas. Un automóvil se detuvo frente al imponente hospital psiquiátrico, rompiendo la calma habitual del paisaje verde que lo rodeaba. Las puertas se abrieron y 2 hombres robustos, vestidos con uniformes del hospital, bajaron rápidamente y se dirigieron hacia el lado del pasajero. Abrieron la puerta con decisión y sacaron a un hombre que, al ver el edificio frente a él, comenzó a resistirse con todas sus fuerzas. «No quiero entrar a ese lugar, suéltenme», gritaba el hombre, su voz teñida de desesperación y miedo. «Prometo hacer bien mi trabajo». Continuaba, tratando de negociar su libertad, pero sus palabras parecían caer en oídos sordos. Los hombres del personal, entrenados para manejar este tipo de situaciones, lo sujetaban con firmeza, evitando que se escapara. A pesar de sus esfuerzos, el paciente seguía luchando, su cuerpo tenso y tembloroso por el pánico. Desde las grandes ventanas del hospital, algunos pacientes y personal observaban la escena. Sus rostros mostraban una mezcla de empatía y resignación, recordándoles a algunos su propia llegada a ese lugar. La escena era un recordatorio perturbador de la delgada línea entre el exterior y el interior del hospital, entre la libertad y el tratamiento. Finalmente, los hombres consiguieron llevar al paciente a través de las grandes puertas de entrada. Justo antes de cruzar el umbral, el hombre echó un último vistazo al mundo exterior, sus ojos llenos de una súplica silenciosa. Entonces, las puertas se cerraron detrás de él, cortando su conexión con el exterior y envolviéndolo en el mundo del hospital. El sonido de las puertas cerrándose resonó con un eco final,
marcando el inicio de una nueva fase en la vida de este hombre. Dentro del hospital sería evaluado y recibiría el tratamiento necesario, pero la transición de la libertad al cuidado forzado era una experiencia que muchos encontraban profundamente perturbadora. La escena se disolvió lentamente mientras los otros pacientes se alejaban de las ventanas, cada uno sumido en sus propios pensamientos y recuerdos, mientras el hospital psiquiátrico continuaba su rutina diaria, un santuario para algunos y un cautiverio para otros. El Centro Mental Horizon era un edificio que mezclaba la grandiosidad con el misterio. Sus interiores eran amplios y elegantemente decorados, con grandes pasillos que llevaban a recepciones espaciosas, adornadas con detalles finos y lujosos. La entrada principal estaba dominada por una impresionante escalera que se bifurcaba hacia los pisos superiores, y sobre ella colgaba un gran candelabro que dispersaba una luz brillante y cálida, añadiendo un toque de sofisticación al lugar. El hombre, todavía resistiéndose a su destino, fue arrastrado con fuerza por uno de los corredores, desapareciendo en la distancia mientras los murmullos y la música clásica de piano y violín llenaban el ambiente. La música, aunque hermosa, formaba un contrastante fondo sonoro con los gritos desesperados y de sufrimiento que ocasionalmente se filtraban desde áreas más remotas del hospital. En ese momento, un individuo de aspecto enigmático apareció para recibir a los recién llegados. Su presencia era tranquilizadora, pero al mismo tiempo imponía cierto respeto. Bienvenidos al Centro Mental Horizon, donde encontrarás lo que buscas, desde terapias hasta atenciones médicas, anunció con una voz suave pero firme. Mientras hablaba, una sonrisa enigmática se dibujaba en su rostro. Notando la mirada preocupada de algunos de los visitantes hacia donde se escuchaban los gritos, añadió: «No te preocupes por ellos, ya no tienen salida». Su sonrisa se ensanchó ligeramente, dando a entender que había algo más detrás de sus palabras, algo que no se revelaba completamente. Este recibimiento dejaba una sensación inquietante. Si bien el hospital ofrecía esperanza y tratamiento, también parecía haber una realidad subyacente más sombría y definitiva para algunos de sus pacientes. El hombre, ahora parte de este enigmático lugar, se encontraba en el umbral de una experiencia que podría transformarlo profundamente, para bien o para mal. La dicotomía entre la belleza del entorno y la oscuridad de algunos destinos dentro del Centro Mental Horizon planteaba preguntas profundas sobre la naturaleza del tratamiento que se ofrecía y las verdaderas intenciones de quienes dirigían el hospital. Todo lo que se escuchaba y veía allí estaba envuelto en capas de complejidad y misterio, haciendo que cada paso por sus pasillos fuese una travesía hacia lo desconocido. El doctor, atento y cuidadoso, observó las pulseras doradas que la familia sostenía en sus manos, deteniéndose por un momento en aquel detalle que parecía despertar en él una reflexión interna. El padre de familia, notando la expresión del médico, le dirigió unas palabras de cortesía, preocupado por su bienestar. Disculpe, doctor, ¿se encuentra bien? El médico, recuperando su compostura, respondió con una sonrisa suave, agradeciendo la preocupación del padre y compartiendo un breve instante de complicidad. Sí, estoy bien. Solo estaba pensando en una visita que debo hacer más tarde con una familia a la que tendré que dar malas noticias. Sé que no es fácil, confesó el doctor con sinceridad, revelando la carga emocional que llevaba consigo. La madre de familia intervino con comprensión y empatía hacia la difícil tarea del doctor. Lo entendemos, doctor. Sabemos cómo se siente.